chicos del nivel 3, ¿qué tal? Una nueva clase de aritmética con el curso, no muchachos, con el tema. ¿Cuál es el curso? Aritmética, profe, cada rato está hablando. El tema es magnitudes proporcionales, ¿no? Magnitudes proporcionales. Ahora, dentro de las magnitudes proporcionales, muchachos, tenemos dos tipos. Magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. Ah, ya, profe. ¿Y cómo es, profe? Nunca he visto ese tema. Muy bien, facilito. Ponte cómodo y empezamos. Mira, ¿qué es una magnitud primero? Una magnitud, joven, es todo aquello que se puede medir, ¿de acuerdo? Ah, no entiendo. Mira, la longitud de tu cuaderno, ¿puede ver o no? Sí. El peso de tu cuaderno, sí. El área de una hoja, ¿puedes medir o no? Sí, se puede medir, ¿no? Entonces, el área, la longitud, el peso, esos son magnitudes. ¿Muy bien? Muy bien. Todo lo que se puede medir. Ahora, pero más que estudio de las magnitudes, muchachos, nosotros vamos a conocer nosotros acá la relación que tienen esas magnitudes. Por ejemplo, no sé si tú habrás visto algunos problemas donde dicen, ¿no? 50 obreros hacen 20 pantalones de triple textura en 20 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos obreros serán necesarios para fabricar 900 pantalones a simple costura para elaborarlo en 60 días trabajando 6 horas diarias? Tantos datos, ¿no? Lo normal que nosotros hacíamos en el colegio, normalmente yo personalmente cuando me daban tantos datos, bien mi respuesta era la suma, o bien mi respuesta era la resta, o la multiplicación, o la división, o jugaba con los números, hacía cualquier chanfaina y eso era la respuesta, ¿cierto? O eso era mi intención de respuesta. Pero justamente este tema, jóvenes, te va a enseñar qué es lo que vas a hacer con esos datos. ¿Quién con quién se debe multiplicar? ¿Quién con quién se debe dividir? Eso es lo más importante. Por eso préstame atención, porque ese tema es muy importante. A ver, veamos. Magnitudes directamente proporcionales. ¿Qué son magnitudes que son directamente proporcionales? Así, cuando una magnitud sube, la otra también sube. No entiendo. Mira, escucha. Vamos a hablar de los obreros y de las confecciones. ¿Está bien? Por ejemplo, 20 obreros, 60 confecciones. ¿Está bien? Piensa. Si yo elevo la cantidad de obreros, la cantidad de confecciones, o sea, los pantalones que se confeccionan, ¿sube o baja? ¿O se mantiene? Profesor, si contratas más obreros, entonces las confecciones van a subir, pues. Claro, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Si la cantidad de obreros sube, entonces las confecciones suben. Si los dos suben, o si los dos bajan, directamente proporcionales. Ah, profesor, a ver, dame un ejemplo donde uno sube y el otro baja. Fácil. Para hacer una casa, yo te pregunto, si contrato más obreros, ¿me demoro más días o me demoro menos días? Profe, te vas a demorar menos días, pues. Claro, porque a más obreros vas a avanzar más rápido. Por lo tanto, te demoras menos días. Ahí está, ¿ven? A más obreros, menos días. Entonces, uno sube y el otro baja. En este caso se van a llamar magnitudes inversamente proporcionales. Conclusión. ¿Cómo son magnitudes directamente proporcionales? Uno sube, el otro también sube. Inversamente, uno sube, el otro baja. Empecemos. Magnitudes directamente proporcionales. Si uno sube, el otro sube. Si uno de ellos baja, el otro también baja. Muy bien. Mira, préstame atención. Escucha, como para inteligencia. 6 y 4. Si el 6 se divide entre 2, entonces el 4, ¿cómo tiene que ser? También debe dividirse entre 2. Porque es directo. Si uno se divide, el otro también se divide. Si uno se multiplica, el otro también se multiplica. Y por lo mismo. Profe, a ver acá. Si lo multiplico por 3, ya, 9. Entonces aquí también por 3. 6. A ver. A ver, profe, del 3 al 3, si lo multiplico por 4, 12. Entonces, al 2, si lo multiplico por 4, 8. Ajá. Por último, mira. Si al 3 lo multiplico por 5,
15. Entonces al 2 lo debo multiplicar por ¿cuánto? Por 5. ¿Qué te da? 10. Ah, ya. Si uno se reduce, el otro también se reduce. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si sigue aumentando, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira. Cuando A vale 6, ¿B cuánto vale? 4. Y cuando A sea 3, ¿B cuánto vale? 2. Si cuando A sea 6, ¿B cuánto vale? 6, etc. Y si yo divido, ¿qué pasaría? A ver, 6 entre 4, mitad, mitad, 3 medios. Esto es igual, esa división, 3 medios. Esta división, a ver, tercia, tercia, 3 medios. Esta división, cuarta, cuarta, 3 medios. Esta división, quinta, quinta, 3 medios. Profesor, la división es constante. Ah, ya. Por lo tanto, si yo tengo dos magnitudes que son directamente proporcionales, entonces estas dos magnitudes, ¿cómo son? Su división va a ser constante. La división es constante, eso es hablando matemáticamente. ¿Y cómo reconoces dos magnitudes directamente proporcionales? Si uno sube, el otro sube. Muy bien. Ahora, escúchame, la gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales, ¿sí? La gráfica es una recta. Allá. Y en esa recta hay puntos. Muy bien. Puntos. Entonces, ahora, este punto tiene su componente en la magnitud A y tiene su componente en la magnitud B. Componente en A, componente en B. Ahora, fíjate, mira, cuando A es 6, ¿B cuánto vale? 4. Cuando A es 6, entonces B es 4, ¿saben? Cuando A es 3, B es 2. Cuando A sea 3, entonces B es 2, es correcto. Cuando A sea 12, B entonces es 8. Cuando A sea 12, entonces B es 8, ¿es verdad o no? Sí, muy bien. Entonces, pero tú sabes muy bien que esa división es constante. Mira, ve. 2 entre 3, 2 tercios. 4 entre 6, 2 tercios. 6 entre 9, 2 tercios. 8 entre 12, cuarta, cuarta, 2 tercios. 10 entre 15, 2 tercios. Por lo tanto, propiedad, si yo tengo una recta, entonces, ¿qué digo? Profesor, tengo dos puntos. M entre N, esa división tiene que ser igual respecto a este punto, P entre Q. Esto ya sería como propiedad. ¿Qué hemos estudiado recién? Magnitudes directamente proporcionales. Muy bien, chicos, ahora pasamos a las magnitudes inversamente proporcionales. Hemos dicho, ¿no? ¿Cómo reconocemos una magnitud inversamente proporcional? Uno sube y el otro baja. Ejemplo, a más obreros le corresponde trabajar menos días, porque lo trabajan más rápido, terminan la hora. Muy bien. A ver, fíjate acá. Empecemos. Cuando A es 12, B ¿cuánto es? 12. A ver, si él lo divido entre 2, entonces él también es entre 2. No, es inverso. O sea, lo vas a multiplicar por 2. Al 12. Si lo divido entre 2, a 6. Y con respecto a este valor, no es entre 2, es al revés. Por 2, 24. A ver, profe, por acá. Profe, si al 6 yo lo triplico, acá por 3, entonces aquí entre 3, 8. ¿Qué más, profe? A ver, sigamos. Vemos, a ver, entre 9. Si aquí es entre 9, aquí es por 9, 72. Por último, a ver, si es por 4, si lo multiplicas por 4, entonces aquí es entre 4. Muy bien. Profesor, acá me doy cuenta que 2 entre 2 es 1, 6 entre 24 es un cuarto. La división ya no es constante, claro. En magnitudes directamente proporcionales ya la división no es constante, pero sí la multiplicación, mira, a ver. 12 por 12, 144. 24 por 6, 144. 18 por 8, 144. 72 por 2, 144. 18 por 8, 144. Entonces, cuando son magnitudes inversamente proporcionales, la división ya no es constante. ¿Quién es constante? La multiplicación. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la gráfica? A ver, gráficamente, ¿no? Aquí, gráfica, ponemos ya. Gráfica. ¿Cómo es la gráfica para magnitudes inversamente proporcionales? Es una hipérbola. ¿Ya? Es una hipérbola. Muy bien. A ver, vamos con este punto. ¿Qué decimos? Cuando en la magnitud
Acá vamos a mantener magnitud B, magnitud A. A ver. Cuando A es 18, B ¿cuánto vale? 8. A ver. Cuando A es 18, B vale 8. ¿Cierto? Muy bien. A ver, este punto, ¿cómo sería? ¿Qué dice este punto? Cuando A es 12, B ¿cuánto vale? 12. Cuando A es 12, B es 12. Ah, ya. A ver acá. Cuando A es 8, B ¿cuánto vale? 18. Cuando A es 8, B es 18. Aquí, ¿qué dice acá? Cuando A sea 6, B es 24. Cuando A es 6, B es 24, ¿sí? Y el último, cuando A sea 2, B ¿cuánto vale? 72. Cuando A es 2, B es 72, sí cumple, muy bien. Por lo tanto, nosotros sabemos que la multiplicación es constante. Entonces, cada vez que yo vea esta gráfica, entonces digo, ¿no? Este puntito tiene sus componentes y este puntito tiene sus componentes. Entonces, ¿qué digo? La multiplicación de sus componentes es constante, la multiplicación es constante, allá. Entonces, de este punto, esta componente en P por su componente en Q, ¿a qué va a ser igual? De este punto, su componente, M por Q, por N. Ya no es división. Entonces, M por N es igual a P por Q. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora veamos aquí algunas propiedades. Primero, conmutativa. Si A es directamente proporcional a B, entonces al revés, B es directamente proporcional a A. Inverso igualito, ¿ya? Si A es inversamente proporcional a B, entonces podemos, al revés, sería B inversamente proporcional a A. Lo más interesante son estos, muchachos. Ya sea directo o sea inverso, yo le puedo elevar a cualquier exponente. Yo le puedo elevar al cuadrado, sí, si le elevas al cuadrado a él, tienes que elevar al cuadrado a él para que sigan siendo directamente proporcionales. Ah, ya, ¿le puedo elevar al cubo, profesor? Sí, al exponente que tú desees. Entonces, si A es directamente proporcional a B, lo elevo a la N, entonces a la N. Entonces, A a la N sigue siendo directamente proporcional a B a la N. Y lo mismo sucede si es que fuese inversamente proporcional, ¿no? Si lo elevas al exponente N, A a la N sigue siendo inversamente proporcional a B a la N. Vamos con la proporcionalidad compuesta. A ver, si A es directamente proporcional con B, si A es inverso con C, si B es inverso con D y E es directo con C, ¿qué se hace, profe? Muchos datos. Yo solamente he aprendido con uno. Profesor, según la teoría, dice, si A es directamente proporcional con B, entonces la división es constante, eso dice la teoría. Si A es inversamente proporcional con B, entonces el producto es constante. Pero nosotros quedamos con algo. Si A es directo con B, deben dividirse, A y B. Si A es inverso con B, cuando es inverso, entonces A y B deben multiplicarse. Directo se deben dividir. Cuando es inverso, ambos datos deben multiplicarse. A ver, pregunta. A y B, esos dos datos, ¿se deben multiplicar o dividir? Directo, dividir. Entonces, A arriba, B abajo, para que se dividan. Ah, ya. Aquí, A y C. Directo, inverso, inverso. Y cuando es inverso, ¿se multiplican o se dividen? Se multiplican. Entonces, A con C deben multiplicarse. Acá está, ¿ven? A con C deben multiplicarse. Vamos por acá. B es inverso con D. Cuando es inverso, ¿se dividen o se multiplican? Se multiplican. Entonces, B y D deben multiplicarse. Acá está, ¿ven? B y D deben multiplicarse. Aquí, E es directamente proporcional a C. Cuando es directo, deben dividirse. E y C deben dividirse. E y C deben dividirse. Si C está arriba, para que se dividan, entonces E tiene que estar abajo. Porque si E lo pongo arriba, estarían multiplicándose, pues no se puede. E y C deben dividirse. Como C ya está arriba, entonces existe la necesidad de que E se encuentre abajo, denominador. Y toda esa secuencia es constante. Una observación, jóvenes. Profesor, ¿el directamente proporcional se puede cambiar a inverso? Sí. ¿Cuándo? Si A es directamente proporcional a B, entonces A será inversamente proporcional, pero el elemento hay que invertirlo. Se invierte, 1 sobre B. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Listo. Vamos por acá. Aplicación de engranajes. En la aplicación de engranajes decimos cuando dos engranajes están en contacto. Veamos, ¿qué significa DA? Dientes de A. ¿Qué significa DB? Dientes de B. N de A, vueltas de A, y N de B, vueltas de B. Cuando están engranados, ¿sí? Cuando están juntos, en contacto, ¿qué se cumple? Dientes de A por un número de vueltas de A va a ser igual a la cantidad de dientes de B por el número de vueltas de B.
¿Y cuáles son las propiedades? Fácil, profe. Si los dos engranajes están unidos mediante una faja, se cumple dientes de A por vueltas de A es igual a dientes de B por vueltas de B. Y si uno está superpuesto del otro, están uno encima del otro, entonces la cantidad de vueltas del disco A y del disco B son iguales. O si no, la cantidad de vueltas de ambos engranajes son iguales, ¿no? Cantidad de vueltas. Y si están unidos por un eje, igualito. Las vueltas que tenga este disco o este engranaje va a ser igual al número de vueltas que tenga este otro engranaje. Bueno, jóvenes, son cositas que vamos a usar en algunos problemas para poder nutrir nuestros conocimientos. Muy bien, chicos, ahora veamos los ejercicios. A ver, ¿qué dice? Práctica, ¿no? Muy bien. Coloque DP, o sea, directamente proporcional, o IP, inversamente proporcional, según sea el caso, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, veamos. Número de objetos y precio. A ver, el número de objetos que compramos y un precio. Si el número de objetos sube, o sea, si compramos más objetos, ¿el precio se eleva o disminuye? Se eleva, profesor. ¿Recuerdas? Cuando los dos suben es directamente proporcional. Así que, número de objetos y precio, directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si el número de objetos aumenta, el precio aumenta. Muy bien. Segundo, el tiempo de trabajo y el salario percibido. El tiempo que tú trabajas y el salario que percibes, o sea, tu pago, ¿no? Tu sueldo. A ver, si yo trabajo más tiempo, ¿mi sueldo será mayor o menor? Profesor, mayor, claro, porque a más tiempo trabajando, mayor es tu sueldo. Los dos suben. Directamente proporcionales, ¿cierto, jóvenes? Muy bien. Tercero, la masa y la fuerza de gravedad. Eso en física has aprendido. ¿Qué cosa? Peso es igual a masa por gravedad. Eso conoces por física. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? A ver. Si la masa es mayor, si la masa aumenta, ¿el peso aumenta o no? Claro que sí. A ver, imagina. Masa de 2 kilogramos. Por la gravedad 10, ¿cuánto es el peso? 20. Para una masa de 2 kilogramos, el peso vale 20. Si la masa es 5 kilogramos, si la masa aumenta 5 kilogramos, de 2 a 5 kilogramos, el peso que era 20, ahora será 50. O sea, cierto. A mayor masa, mayor peso. Si la masa aumenta, el peso aumenta. Entonces, directamente proporcionales. Muy bien. Siguiente, ¿qué dice? Número de dientes y número de vueltas de engranaje. A ver, en un engranaje. Veamos. Préstame atención por aquí. Mira. Imagínate que tú tengas, por ejemplo, una bicicleta. Ya está. Una bicicleta así, ¿eh? Una rueda pequeña, una rueda más grande, ¿de acuerdo? Listo. ¿No? Por acá así creo es, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo ya. Más o menos será así, ¿no? Para sentarse, no sé qué. Ya. Muy bien, a ver. Es una bicicleta que va a ir hacia la derecha. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál de las dos ruedas gira más rápido? O perdón, ¿cuál de las dos ruedas da más vueltas? Profesor, va a dar más vueltas la pequeña. O si no, otro ejemplo, jóvenes, puede ser así. Por ejemplo, más sencillo. Engranados, o sea, uno pequeño y otro más grande. Si los dos empiezan a girar, él empieza a girar, ¿quién dará más vueltas? Más vueltas va a dar el más pequeño. Ahora, ¿quién tiene más dientes? Los dientes son lo que se ubica acá. Al borde. ¿Eso qué significa, jóvenes? Eso significa que mientras más grande, más dientes. Pero él, por tener más dientes, gira menos.
él tiene menos dientes y gira más rápido. Conclusión, a menor dientes, o sea, mientras más pequeño es la rueda, a menor dientes, gira más vueltas. Entonces es inverso. A menos dientes, más vueltas, inverso. Muy bien. Inversamente proporcional. Siguiente, velocidad y tiempo. Si tú vas a tu trabajo con mayor velocidad, te demorarás menos tiempo. Claro, si yo voy más rápido, me demoro menos tiempo al llegar. Es inverso. Muy bien, es inverso. Muy bien, jóvenes. Problema número 1, ¿qué me dice? Den como respuesta el número de directamente proporcionales. ¿Y cuántos son, perdón, inversamente proporcionales? Inverso me está viendo. Den como respuesta el número de relaciones inversas. El número de relaciones inversas será 2. Así de sencillo. Problema número 3. ¿Qué dice? Complete y dé la suma total de los cuadraditos. A ver. Dice, este número, entre este número es 3. Inmediatamente, ¿qué número debe ser? 4, ¿sí o no? Porque 12 entre 4 resulta 3. Ah, ya, claro que sí. Vamos con el siguiente. ¿Qué número dividido entre 3, el resultado es 3? 9. Ah, claro que profe. 9 entre 3, el resultado es 3. Correcto. Ahora la pregunta es, 15 entre qué número es 3? 5. 15 entre 5 es a 3. Ahora sí, hemos encontrado cada uno de los valores de los cuadrados. Me pide la suma. 4 más 9, 13 más 5, 18. 18 sería la respuesta. Problema número 5. Indique la relación que existe entre las magnitudes dadas. Muy bien, a ver, recuerden la teoría. Existen magnitudes directamente y también inversamente. Pregunta, ¿cuándo son directamente proporcionales? Profesor, directamente proporcionales es cuando se divide. Si dos números se están dividiendo, es porque son directamente proporcionales. Pero si tú ves dos magnitudes que se multiplican, si se multiplican son inversamente proporcionales. Veamos, problema número 5. A ver, ¿qué dice por acá? Veamos. C y L. A ver, C arriba, numerador, y L, denominador. Arriba C, abajo L. ¿Se están multiplicando o dividiendo? Se están dividiendo porque uno está arriba y otro abajo. Divide directamente proporcional. Ahí está. ¿Por qué colocas directamente proporcional, profesor? Porque los dos se están dividiendo. Vamos al siguiente. RA. R con A. R arriba, A abajo. Uno arriba, uno abajo se están dividiendo. Entonces es directamente. Muy bien. Directamente proporcional. S con R. A ver, S con R. S arriba, R arriba. Los dos están arriba. Se están multiplicando. Si se multiplican, inversamente proporcional. Muy bien. Luego, sigamos. WL. A ver, W con L. W está abajo, L abajo. Los dos se están multiplicando. Inversamente proporcional. Sigamos. L con R. R arriba, L abajo. Uno arriba, uno abajo. Se están dividiendo. Directamente proporcional. R con C. R arriba, C arriba. Los dos arriba. Se están multiplicando. Si es que están multiplicando, es inversamente proporcional. Pregunta número 5, ¿qué dice? Dé como respuesta el número de relaciones inversas.
¿Cuántas son inversas? Va 1, va 2, va 3. 3 relaciones inversas. Problema 7. ¿Cuál de todas las alternativas identifica a la fórmula entre magnitudes? Si tengo este dato y tengo este dato, ¿qué digo? A ver, escúchame. A y B inversos. Si es inverso deben multiplicarse. Así que A tiene que multiplicarse con B. Muy bien. A con C inverso deben multiplicarse. A multiplicarse con C. ¿Eso qué significa? A debe multiplicarse con B, pero A también multiplicarse con C. Entonces los tres deben multiplicarse. Mira, A con B se están multiplicando y A con C también se están multiplicando. Por lo tanto, A por B por C va a ser constante. Muy bien, joven, el problema número 9, ¿qué dice? A ver, este problema es interesante, ¿eh? Muchos se están repitiendo la misma técnica, presta atención. Dice, A es inversamente proporcional a B. Listo. Primero, rápido nomás. Si te dice que A es inverso con B, entonces deben multiplicarse. Entonces, A por B constante. Eso es importante. ¿Por qué se multiplican? Porque son inversos. Muy bien. ¿Qué más? Si cuando A es igual a 20, ¿no? Si A es igual a 20, cuando B es 30, dice. A y A cuando B es 50. Entonces, voy a dibujar mi cuadrito. No te olvides, dibujas tu cuadro. Variable A, variable B. Y magnitud A, magnitud B. A ver, empecemos colocándole los valores. ¿Qué dice? Escúchame. Si A es igual a 20, si A es igual a 20, ¿cuándo? A es igual a 20, ¿cuándo? Cuando B es igual a 30, cuando B vale 30. Muy bien. A es igual a 20, cuando B es igual a 30. Muy bien. Luego, ¿qué dice? Otra pregunta, dice, A y A, hay que calcular cuánto vale A, cuánto vale A, cuando B sea ¿cuánto? Cuando B sea 50. Muy bien. Inmediatamente, ¿qué dice? A y B deben multiplicarse. ¿Por qué se multiplican? Porque es inverso. Entonces, este conjunto de valores, A por B, 20 por 30, debe ser igual a esta multiplicación. Entonces, 20 por 30 tiene que ser igual a A por 50. Esta multiplicación tiene que ser igual a esta multiplicación y se multiplican los dos porque es inversamente. Muy bien. Ya teniendo planteado, ¿qué digo? Un 0, un 0. Muy bien. 20 por 3. ¿Cuánto es 20 por 3? 60. El 5 pasa a dividir 60 entre el 5. Respuesta A igual a 12. Muy bien. Sigamos. Problema número 11. Si las magnitudes P y Q son inversamente proporcionales. Problema 11. Si las magnitudes P y Q son inversamente proporcionales. ¿Qué más? Si son inversamente proporcionales, A y A más B. Muy bien, hay que calcular A más B. Pero primero, si P y Q son inversamente proporcionales, entonces deben multiplicarse. La multiplicación es constante. Ahora me dan una tabla. Esa tabla ya te está dando el problema. Muy bien. Pero nosotros sabemos que deben multiplicarse. Entonces yo digo así. Esta multiplicación, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual a esta multiplicación. Y también tiene que ser igual a esta multiplicación. Eso quiere decir que las tres multiplicaciones deben ser iguales. Esta multiplicación, ¿cuánto sale? 60. Esta multiplicación, ¿cuánto tendrá que salir? 60. Esta multiplicación, ¿cuánto tiene que ser? 60. Entonces, porque los tres deben ser 60, porque la multiplicación debe ser constante. ¿Y por qué la multiplicación? Porque es inverso. Ah, ya.
4A igual 60. 4 por A igual 60. El 4 pasa a dividir. 60 entre 4, A vale 15. Vamos por acá. Aquí. 10 por B. 10 por B igual 60. El 10 pasa a dividir. 60 entre 10 veces 6. A15 B6 me pide cuánto vale A más B. A15 B6, 15 más 6, respuesta 21. Muy bien, jóvenes. Pasemos al problema número 13. ¿Qué dice? Si A es directamente proporcional, a la raíz cuadrada de B, ahí nomás. Si A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B, directamente, deben dividirse. A entre ¿quién? La raíz de B debe ser igual a una constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Hasta aquí hemos avanzado. ¿Qué más es el problema? Y cuando A es igual a 6, B es igual a 4. ¿Cuánto valdrá A cuando B sea 9? Formemos nuestra tabla. Mira por acá. Formamos nuestra tablita. A ver, no vamos a poner nada, vamos a rellenarlo. A ver, ya. Formamos la tabla. A ver, empieza. ¿Qué dice el problema? 13. Y cuando A es 6, cuando A vale 6, B es igual a 4. Cuando A es igual a 6, B es igual a 4. Listo. Pregunta. ¿Cuánto valdrá A? ¿Cuánto valdrá A cuando B sea 9? Muy bien, ahí está. Listo, jóvenes. Si es directo, se divide. A entre B, no. Se divide. ¿Pero quiénes? Los que te dicen A entre la raíz de B. A entre la raíz de B. Muy bien. A ver aquí. Veamos. Ahora vamos a dividir así, ¿eh? Tal como dice, mira por acá. A, que vale 6, entre la raíz de B, o sea, la raíz de 4. Ah, ya. Tiene que ser igual a esta división, según el problema. Pero ¿cómo es la división? ¿A entre 9? No, es A entre la raíz de B. O sea, A entre el valor de B, raíz cuadrada. El valor de B, raíz cuadrada. Muy bien. Listo, jóvenes. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. Raíz de 9, 3. Muy bien. Mira, 6 entre 2. ¿Cuánto vale 6 entre 2? 3. Aquí hay 3. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al 3 que tienes acá. 3 por 3, 9. A valdría ser 9. A valdría 9. Problema número 15. ¿Qué dice? Si A es directamente proporcional a B a la cuarta. Si A es directamente proporcional a B a la cuarta. Profesor, si es directo, deben dividirse. Entonces, A entre B a la cuarta. A entre B a la cuarta. A entre B a la cuarta debe ser constante. Muy bien. A ver, ¿qué más dice el 15? Abrimos la tabla, dice. Cuando A es igual a 48, dibujamos una tablita y completamos los valores. Cuando A es 48, B es igual a 2. Eso dice. Cuando A es igual a 48, B es igual a 2. Pregunta. Calcule A. Hay que calcular el valor de A cuando B sea 3. Calcular el valor de A cuando B sea 3. Muy bien. Ahora reemplacemos. ¿Cómo se divide? A entre B a la cuarta. A ver, vamos por acá con este par de valores. ¿Cómo sería? A que vale 48 entre B a la cuarta. Entre 2 elevado a la cuarta. Muy bien. Va a ser igual a la misma división por acá con este otro par de números. A entre B a la cuarta. A entre el 3 a la cuarta. 3 a la cuarta. Muy bien. ¿Cuánto vale 3 a la cuarta? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 10 y 16. Muy bien. Pregunta. 48 entre 16. ¿Cuánto es 48 entre 16? 3. 48 entre 16 vale 3. Y 3 es igual a entre 3 a la cuarta.
a entre 3 a la cuarta. Pero 3 a la cuarta, jóvenes, ¿qué valor toma? 81. Este 81 que está dividiendo pasa a multiplicar. 81 por 3, 243. Y eso sería la respuesta. Bueno, jóvenes, esperemos que hasta ahí se vaya entendiendo. Muy bien, jóvenes, ahora resolvamos los problemas de la autoevaluación. A ver, problema número 8, ¿qué dice? Si raíz de A es directamente proporcional a B cuadrado. Si la raíz de A es directamente proporcional a B al cuadrado. Eso dice el problema. Basta que tengo este dato, habla directamente, divide raíz de A entre B cuadrado. Esa división debe ser constante. Muy bien, hasta ahí, excelente. ¿Qué más dice? Y cuando A es igual a 1, B vale 12. Hay el valor de B cuando A es igual a 16. ¿Cómo se completa eso? Tabla. Muy bien, hacemos la tablita. A y B. Valores. Cuando A es 1, B es igual a 12. Eso dice. Hay el valor de B, hay el valor de B cuando A sea 16. Listo, se acabó. Ahora, para este par de números vamos a aplicar la siguiente técnica. Raíz de A entre B cuadrado. Entonces, esta división, ¿cómo sería? Raíz de 1 entre B cuadrado, entre 12 cuadrado. Muy bien, va a ser igual. Va a ser igual a esta división, pero de esta forma. Raíz de A, o sea, raíz de 16, entre B cuadrado, entre B cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto vale la raíz de 1, jóvenes? La raíz de 1 vale 1. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 16? Raíz cuadrada de 16 es 4. El que está dividiendo pasa a multiplicar al 1. Y el 12 cuadrado pasa a multiplicar al 4. Muy bien. B cuadrado por 1, B cuadrado va a ser igual a 4. Este 12 cuadrado pasa a multiplicar 4 por el 12 cuadrado. 12 al cuadrado, ¿cuánto de jóvenes? Muy bien. 12 cuadrado vale 144. 144 por 4, 576. Así que B cuadrado te vale 576. La pregunta es, si él es cuadrado, pasa al otro miembro como raíz cuadrada, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 576? 24. O si no, dice, no te preguntas, ¿qué número tal que elevado al cuadrado me dé 576? El único valor que cumple es 24. Problema número 9. ¿Qué dice 9? Halle el valor de x. Nada más me dice. Me dan la tabla es dato, y me dan esta gráfica. Y tú, en la teoría que hemos hablado, hemos dicho bien claro que si la gráfica es una recta, es directamente proporcional. Si la gráfica es una recta, es porque es directamente proporcional. Y si es directamente proporcional, directamente deben dividirse. Así que todos estos valores, a cuadrado tiene que dividirse entre ¿quién? Entre B. A cuadrado entre B debe ser constante. ¿Y por qué divides? Porque es directamente proporcional. ¿Y cómo averiguaste que es directamente? Porque veo una recta en la gráfica de magnitudes directamente proporcionales. Muy bien. Entonces, la tabla ya lo tengo hecho. El problema me lo ha dado. Entonces, ¿qué hago? A cuadrado entre B. O sea, este número al cuadrado entre 4. A cuadrado entre B. O sea, 3 al cuadrado entre 4. Va a ser igual a cuadrado entre B. O sea, raíz de 3 al cuadrado entre B, que vale x. Muy bien. A continuación, esta raíz con este cuadrado se cancelan. Muy bien. Multiplicación en aspa. Aquí, 3 al cuadrado, 9. 9 entre 4 va a ser igual a 3 entre x. Muy bien. Multiplica en aspa. 9 por x, 9x va a ser igual, multiplicación en aspa, 12. El 9 pasa a dividir. ¿Cuánto es 12 entre 9? Tercia 4, tercia 3.
4/3. Es la respuesta. Muy jóvenes, hemos terminado los problemas de la práctica y 2 problemitas de la autoevaluación. Corresponde a dejar tu tarea. No te olvides, resolver la práctica. ¿Qué cosa? Los problemas pares. Y de la autoevaluación te vas a lucir resolviendo del 1 al 7. Muy bien, chicos, eso sería todo por esta clase. Espero que esté un poquito ronco la voz, pero igual se haya entendido muy bien la clase. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima. Chao, chao.